Paz del Señor, que Dios bendiga tu vida y toda tu familia. Te animo por favor a que abramos nuestras Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 11. Continuamos estudiando acerca de esta serie de los héroes de la fe y qué lindo que juntos podamos compartir este tiempo la palabra de Dios. Amén. Leamos por favor el verso 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Saltemos al verso 36. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Oremos, por favor. Amado Dios y Padre bueno, eterno, en el nombre de Jesús, queremos, Señor, entregarte este tiempo, Dios, de poder escudriñar, Señor, tu palabra. Te pedimos, Señor amado, que tú, mi Señor Jesús, puedas abrir nuestro entendimiento. Tu Espíritu Santo nos guía a toda verdad, Señor, para este tiempo, Señor, nadie es suficiente. Necesitamos de ti, de tu ayuda, Señor, que tú, Señor, abras, Señor, nuestro entendimiento y aún, Señor amado, mi Dios, puedas preparar nuestros corazones para que, Señor, recibamos tu palabra con mansedumbre, Señor, que puede salvar nuestras almas. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén. Amén. Continuamos entonces estudiando este tiempo acerca de la fe. Amén. Y hoy nos vamos a concentrar en el verso 36, cuando dice: otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Vamos a ver hoy cómo los héroes de la fe alcanzaron buen testimonio, dice los antiguos alcanzaron buen testimonio por medio de la fe, pero hoy vamos a ver el enfoque cuando Dios que da la fe y cuando Él es el quien enciende nuestros corazones. Ese fuego nunca se va a apagar, no se apagará lo que Dios enciende, es decir, que esa fe persevera a pesar de. Y hoy nos vamos a concentrar en el profeta Jeremías. Como hemos leído en el verso 32 en adelante, habla de profetas, habla de Samuel. Y este texto está dirigido y va a apunta, si vale decirlo así, al profeta Jeremías. Y para ello, por favor, vamos a ir viendo algunos pasajes de este libro profético. Amén. Vamos a ir al libro de Jeremías. Vamos a ir leyendo solamente algunos versículos. Para empezar, este nombre de Jeremías, todo tiene relación lo que el autor de Hebreos está tratando en esta carta. Amén. El nombre de Jeremías significa Jehová le levantará, exaltado por el Señor. Y sabemos todo esto apuntaba a Cristo. Amén. Ahora bien, Jeremías, un poquito para entender al profeta y conocer el contexto, era un profeta que ministró 40 años en el reino del sur, en Judá. Fue llamado, su llamamiento fue desde joven, ¿okay? Entonces dependía ya desde joven totalmente de sus padres. Posiblemente descendía de Abiatar, que era el sumo sacerdote durante el reinado de David, depuesto por Salomón por haber ayudado a Adonías. Era de una pequeña aldea en Benjamín, ministraba en una tribu pequeña y procedía de un linaje sacerdotal depuesto, ¿okay? Como te decía, por Salomón. Entonces Dios lo ordenó a permanecer. En el capítulo 16 de este libro habla de que Dios le dijo que permanezca soltero, le ordenó a permanecer soltero. Y no nos olvidemos que siempre el Señor mandaba a muchos profetas, por ejemplo en Oseas, a que se case también con una mujer ramera, para dar a entender también la prostitución que había en el pueblo de Israel. Vemos en el tiempo de Ezequiel que también el Señor le quitó la delicia de los ojos, que era su esposa del profeta, y le quitó al profeta su esposa para poder mostrar también al pueblo de Israel que ellos, la delicia de sus ojos no era Dios, sino el templo físico, ¿no? Como muchas veces
uno pone su confianza en algo y no en el Creador, en la creación y no en el Creador. Y así en varios profetas el Señor tuvo que tratar duramente con sus siervos para poder dar un mensaje, ¿sí? con mucho énfasis y mucha autoridad y duramente a su pueblo para que puedan entender y comprender. ¿Ok? En este caso, el profeta Jeremías le ordenó al Señor que permanezca soltero. ¿Ok? Ahora, Jeremías se lo denomina, algunos autores lo llaman como el profeta llorón. ¿Por qué? Porque se preocupaba mucho por Israel, pero tenía firmeza, tenía carácter, y en ese sentido también se lo llama o se lo denomina el profeta perseverante, más allá del profeta llorón, sino un profeta perseverante, a pesar de todo lo que ha pasado, y como le dice el autor de Hebreos y apunta a Jeremías, todo lo que pasó, y aún vemos cómo pasó también con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, el tema central era sobre todo para los que leían más adelante al profeta Jeremías. Por ejemplo, vemos en el caso de Daniel, ¿verdad? Que Daniel hace mención al profeta Jeremías, que ya pronto estaba por cumplirse los 70 años de cautiverio, de exilio, y Daniel pide en oración al Señor que le muestre ahora, ya a los 68 años, y ya se estaba cumpliendo los 70 años, qué iba a pasar con Israel, con su pueblo, si iban a volver a Jerusalén a dar sacrificios al Señor. Y el Señor responde abundantemente, ¿sí? Con una respuesta, con la profecía de las 70 semanas. Amén. Ahora bien, el profeta Jeremías prácticamente inició el ministerio durante el reinado del rey Josías. Sus contemporáneos de este profeta Jeremías fueron Nahum, Habacuc y Sofonías, que profetizaron en la misma época. Estos mensajes de arrepentimiento que daba el profeta Jeremías, que se predicaban en el templo, no fueron bien recibidos. Y el tema era el nuevo pacto. Amén. Y ese es el tema que trata el autor de Hebreos, el nuevo pacto, no el antiguo pacto, sino el nuevo. Por eso que muchos estaban deslizando, volviendo al antiguo pacto. Y Jeremías 31 al 33 habla del nuevo pacto, es decir, que el nuevo pacto ya se escribía en el corazón y no en piedra, que ya la relación con Dios era interna, ya no era externo, basado en un ritual. Jeremías 31 dice la palabra: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Ahora bien, leamos unos pasajes como durante 40 años de ministerio de este profeta, el pueblo de Judá no vino al arrepentimiento y lamentablemente tuvo que ir al exilio. Y el Señor es paciente, amén, es paciente para que todos procedan al arrepentimiento, pero en este caso no oyeron 40 años, imagínate, y de paso trataron mal al profeta. Y veámoslo poco a poco. Vamos al capítulo 37 de Jeremías, al verso 4. Dice la palabra de Dios: y Jeremías entraba y salía en medio del pueblo, porque todavía no lo habían puesto, dice ahí, en la cárcel. Mira, habla de cárceles. Vamos al verso 15, por favor. Dice: y los príncipes se airaron contra Jeremías y le azotaron y le pusieron en prisión en la casa del escriba Jonatán, porque la habían convertido en cárcel. Entró pues Jeremías en la casa de la cisterna y en las bóvedas, y habiendo estado allá Jeremías por muchos días, el rey Sedequías envió y le sacó, y le preguntó el rey secretamente en su casa, y dijo: ¿hay palabra de Jehová? Y Jeremías dijo: hay. Y dijo más: en mano del rey de Babilonia serás entregado. Dijo también Jeremías al rey Sedequías: ¿en qué pequé contra ti, contra tus siervos y contra este pueblo, para que me pusieseis en la cárcel? ¿Y dónde estaban vuestros profetas que os profetizaban diciendo: no vendrá el rey de Babilonia contra vosotros ni contra esta tierra? Ahora pues, oye, te ruego, rey mi señor, caiga ahora mi súplica delante de ti, y no me hagas volver a casa del escriba Jonatán, para que no muera allí. Entonces dio orden el rey Sedequías, y pues
custodiaron a Jeremías en el patio de la cárcel, haciéndole dar una torta de pan al día de la calle de los panaderos, hasta que todo el pan de la ciudad se gastase, y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Vamos también al capítulo 38 para ver los vituperios. Experimentaron, esa palabra experimentar habla de prueba. Amén. Jeremías 38:13. De este modo sacaron a Jeremías con sogas y lo subieron de la cisterna, y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. También vamos al capítulo 43, por favor. Miran cómo se burlaban, porque dice experimentado en vituperios, burlas, ¿sí? Cárceles, azotes. Jeremías 43:1. Aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar a todo el pueblo todas las palabras de Jehová, Dios de ellos, porque era del Señor y al Señor servía, todas estas palabras por las cuales Jehová, Dios de ellos, le había enviado a ellos mismos, dijo a Azarías, hijo de Osaías, y Johanán, hijo de Carea, y todos los varones soberbios dijeron a Jeremías: mentira dices. Mira cómo se burlaban del Señor. No te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir: no vayáis a Egipto para morar allí, sino que Baruch, hijo de Nerías, el que escribe el Jeremías, te incita contra nosotros para entregarnos en manos de los caldeos, para matarnos y hacernos transportar a Babilonia. No obedeció pues Johanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra y todo el pueblo a la voz de Jehová para que quedarse en la tierra de Judá, sino que tomó Johanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra, a todo el remanente de Judá que se había vuelto a todas las naciones, donde había sido echado para morar en tierra de Judá, a hombres y mujeres y niños, y a las hijas del rey, a toda persona que había dejado Nabuzaradán, capitán de la guardia, con Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, y al profeta Jeremías, y a Baruch, hijo de Nerías, y entraron en tierra de Egipto, porque no obedecieron a la voz de Jehová, y llegaron hasta Tafnes. He leído todos estos 7 versículos para que entendamos cómo se burlaban, que la palabra que Dios le daba a Jeremías y de arrepentimiento para su pueblo, para el pueblo de Dios, ellos más bien al contrario decían era mentira, ¿sí? Que no tenían que volver a Egipto. Y bueno, hay mucho ahí que poder, mucha tela que cortar, amén. Pero enfoquémonos en las burlas, en los azotes, en las cárceles, en los vituperios que tenía este profeta. Veamos por favor este pasaje más en el capítulo 20, verso 1 en adelante. Hubo un momento donde el profeta llegó a tener una situación crítica de decir: Señor, se burlan, todo lo que la palabra que sale de mi boca, que viene de ti, es escarnio, la gente se molesta, no lo recibe con mansedumbre, se ofende, y prácticamente es lo que vemos hoy en el día a día. Amén. Jeremías 20, 1 en adelante. El sacerdote Pasur, hijo de Immer, que presidía como príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras, y azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo. Mira, más pruebas, más azotes, que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Y el día siguiente Pasur sacó a Jeremías del cepo. Le dijo entonces Jeremías: Jehová no ha llamado tu nombre Pasur, sino Magor, Misabib, porque así ha dicho Jehová: he aquí haré que seas un terror a ti mismo y a todos los que bien te quieren, y caerán por la espada de sus enemigos, y tus ojos lo verán, y a todo Judá entregaré en manos del rey de Babilonia, y los llevará cautivos a Babilonia, y los matará a espada. Mira el verso 7 en adelante. Dios le da palabra a Jeremías. Jeremías fue obediente para dar palabra de Dios, pero algo pasó con el profeta. Me sedujiste, dice el verso 7, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Mira la obra del Espíritu Santo y mira la fe que tenía, que Dios le había dado al profeta. Amén.
es la fe de los antiguos, dice, había algo en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos, traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes, denunciémosle, todos mis amigos miraban si claudicaría, quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él, y tomaremos de él nuestra venganza, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, amén. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Mira, luego dice, oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. El profeta, después de tener tantas pruebas, tantas situaciones, luego dice, no, yo no puedo parar de decir, parar de predicar, callar, porque hay algo metido en mi corazón, algo metido en mis huesos, un fuego ardiente que me impide, como lo decía el apóstol Pablo, me es impuesta necesidad. Si de buena gana lo hago, amén, habrá recompensa, pero si de mala manera lo hago, dice, me es impuesta necesidad. Y Jeremías, a pesar de las pruebas, a pesar de los azotes, de las burlas, de los vituperios, sabía de quién era y a quién servía, amén. Y esto nos anima también de aquí en adelante para que podamos ver que aún en toda prueba, aún en toda situación, en toda circunstancia, el Señor también va a probar nuestras vidas, pero debemos nosotros perseverar. Quizá en la casa se hacen la burla de ti, porque crees en Jesucristo. ¿Por qué? Porque te aferras al Señor, amén, y porque has entendido, como dice el libro de Hebreos, la sangre del Cordero que no es inmunda, amén, sino que quita el pecado de todo el mundo. Pero quizá en tu casa se burlan. El Señor mismo dijo que no vino a traer paz, sino vino a traer, dice, espada. Mira, Mateo 10, 34 al 39 dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que halla su vida la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Quizá en el lugar donde te encuentras, aún quizá a tu alrededor, hay gente que se burla, que no toma en serio la palabra de Dios. Pero no podemos nosotros claudicar, no podemos nosotros retroceder, sino perseverar, porque sabemos en quién hemos creído y a quién servimos. Hay un fuego metido dentro de nuestro corazón y en nuestros huesos que nos impiden callar, es decir, nos impide no callar, es decir, debemos nosotros seguir avanzando, confiando en el Señor. Entonces, estos vituperios, estos azotes, estas burlas, esta persecución que también se puede catalogar así, esto ya empezó desde un principio con Abel y Caín. Vemos ahí dos altares, dos adoradores, una forma falsa de adoración y la otra que era correcta. Y ambas revelaban ahí dos maneras de pensar, de acercarse a Dios. Una justa, que era la de Abel, y la otra impía, como aquel publicano y aquel fariseo. Amén. Ahí había también una disputa religiosa, ¿ok? Vemos que Dios aceptaba y se manifestaba y se complacía con la ofrenda de Abel, porque había armonía con Dios, amén, había armonía con lo que él era, pero rechazó completamente la ofrenda de Caín. Después conoces el desenlace, como Caín, el maligno, como dice también en el Nuevo Testamento, mató a su hermano y fue el primero en ser perseguido por causa de la justicia. Amén. Es decir, Abel, por querer agradar a Dios, se ganó la mala voluntad de su hermano. Y bueno, pues siempre ha sido así también. Es decir, el germen de la maldad está ligado al pensamiento y sentir del hombre. Vemos en el caso de Esteban, por querer agradar a Dios, se ganó también la mala voluntad de sus hermanos. Y esto no es aquellos que no conocen al Señor, sino aún los que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos, dice la palabra de Dios, lo niegan. Mira lo que dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo, capítulo 5, verso 10, porque a la luz de esta palabra vamos a entender que aquella fe que fue la que alcanzaron buen testimonio y fue aprobada por Dios,
Esa fe, más allá de que apuntaba a Cristo, era la perseverancia en el Señor a pesar de las pruebas y persecuciones. Mateo 5:10 dice la palabra: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, que en último análisis es todo lo que agrada a Dios, todo lo que es digno, lo que tiene buen nombre, lo que realmente representa su carácter, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa, y acuérdate de Jeremías, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Miren, dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Acompáñame también al libro de Gálatas, por favor, porque cuando vemos en el contexto de que también en nuestro alrededor son los que se burlan, y no solamente en el contexto secular, sino en un contexto religioso, se puede decir así. Gálatas 4:28. Dice la palabra: así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, está hablando Pablo a los Gálatas, pero como entonces el que había nacido según la carne, habla de Ismael, perseguía, mira, dice, perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora, dice claramente la Escritura. Entonces, mire, así como Ismael persiguió a Isaac, ahora hoy los judíos también buscaban justificación, y en ese tiempo y hoy también, buscaban esa justificación por el esfuerzo humano y perseguían a los cristianos que confiaban en la promesa de Dios de la justificación por la fe. Entonces, cuando Agar, la mamá de Ismael, concibe, ¿sí?, a su hijo, mira con desprecio a su señora. Eso bien dice la palabra. Entonces eso también se refleja en que ahora los judíos no cristianos y aún los pseudo cristianos persiguen y perseguían a los cristianos, por ejemplo, como Pablo, y aún en este tiempo lo siguen haciendo. En Gálatas 6:11 al 12 dice: mirad cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Mira, está resaltando aquí el apóstol. Todos los que quieren agradar en la carne, estos obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Mira, los que están aferrados al antiguo pacto, ellos no quieren padecer persecución por causa, dice ahí, de Cristo, no solamente para no padecer persecución, a causa de Cristo. Según Timoteo 3:12 dice la palabra: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Es decir, el que quiere vivir piamente, con piedad, amén, esa justicia en Cristo Jesús, dice, padecerá persecución. Vemos ahí la justicia y la injusticia. Y las grandes persecuciones contra la justicia de Dios no procedieron de los impíos seculares, por decirlo así, sino de aquellos mismos, como decíamos, que profesaban seguir a Dios. Así hicieron con los profetas, aquellos enviados por Dios para traer exhortación y revelación del corazón de Dios. Los mataron de muchas maneras, los persiguieron. Si el Señor nos da la gracia, más adelante veremos también cómo los aserraron. Y ahí apunta al profeta Isaías. Amén. Vamos al Mateo 23, dice la palabra: por tanto, he aquí, verso 34, yo os envío profetas y sabios escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Eso se cumplió también más adelante. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisisteis? Desde tiempos antiguos el Señor quería hacer esto. He aquí vuestra casa es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Palabra profética que se cumplirá también ya muy pronto. Entonces el postrer estado de Israel, y en el contexto que habla aquí el libro de Mateo, fue peor. Su postrer estado fue peor que el primero, porque rechazaron a Cristo. Pero nosotros debemos pedir que el postrer estado sea mejor que el primero cuando estamos en Cristo Jesús. Amén. Entonces, ahí vemos cómo era la persecución, la burla de aquel que agradaba a Dios
y en aquellos que tenían envidia, que tenían un celo, pero no conforme según ciencia, como dice también la palabra. Y justicia, ya lo habíamos definido, que es todo lo que es como Dios, lo que es de Dios, lo que agrada a Dios, lo verdadero, lo digno, lo que es en conformidad a su carácter y a su naturaleza. Esa sería la definición bíblica. Amén. Y la justicia del hombre llega a ser trapos de inmundicia, que traduciendo literalmente serían trapos de menstruación. En Lucas 16:15 dice: entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Y mira, acompáñame a Primera de Pedro para que comprendamos que no solamente en la fe de los antiguos alcanzaron buen testimonio, sino que también después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, también el Señor dijo que es necesario para entrar al reino de los cielos que padezcamos también persecución, tribulación, y que toda prueba también es necesaria en nuestras vidas. ¿Para qué? Porque nos forma, nos pule, nos afina y refina como el oro, amén, como el fuego con el oro. Primera de Pedro, capítulo 4, leeremos por favor rápidamente, verso 12 en adelante. Dice la Escritura: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Acuérdate de Jeremías. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Amén. Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Acuérdate de lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Gozaos cuando os persigan, son bienaventurados cuando os vituperen y digan toda clase de mal mintiendo. Amén. Sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Ojo, que aquí hay que resaltar que en ningún momento podemos decir estoy sufriendo, pero estoy haciendo las cosas mal, ¿verdad? Es decir, estoy haciendo cosas chuecas y por ende esas consecuencias no es prueba, no es aflicción, sino es consecuencia de tus malas decisiones. Pero si alguno padece como cristiano, esto es diferente. No se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Amén. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, amén, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Es decir, aquí dice: avergüéncense si ustedes están siendo perseguidos por hacer lo malo, por hacer algo incorrecto, amén. Pero si es por causa de Cristo, por agradar a Dios, por causa de la justicia, alégrense, siéntanse dichosos, sean bienaventurados, amén. Y esa palabra bienaventurado es dichoso, amén. Todo aquel que sufre por causa de Cristo, amén, es bienaventurado, amén. Entonces, ahora veamos también cómo Dios en el tiempo de Abel y Caín exhortó y dio también como que una oportunidad a Caín. Le dijo, si tú hicieres el bien, le dice a Caín, ¿no serías también aceptado? Pero prácticamente pues Caín no quiso aceptar la corrección y pues dijo, el pecado está ahí a la puerta, ¿no? Y que no te domine a ti, más bien tú domínalo a él, pero se dejó dominar Caín, ¿ok? Y esas palabras habló Dios a Caín para poder llamarlo a la exhortación y al arrepentimiento, pero aún así no quiso, ¿ok? Ahora bien, veamos que no solo los antiguos alcanzaron buen testimonio por la fe y cómo perseveraron a pesar de la situación y circunstancia, sino que ahora veamos que desde la iglesia también primitiva y aún en este tiempo vamos a pasar diversas pruebas, burlas, vituperios, azotes, cárceles y persecución por causa de Cristo. Y el que tiene esa fe de Jesucristo en sus corazones, amén, ese fuego no se apagará y perseverará a pesar de. Hay una historia que me ministra mucho, es la historia de Policarpo, que esto lo vemos en el libro de Apocalipsis, en la iglesia de Esmirna, que lo vamos a ir viendo más adelante. En Proverbios 23:26 dice la palabra: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos.
En Apocalipsis 2, 8 al 11, por factor tiempo te animo a que lo leas, se habla de esa iglesia de Esmirna, amén, que era una de la segunda iglesia de las 7 cartas, ¿sí? Dirigidas, ¿no? En Asia Menor, en Turquía. Y ahí vemos a Policarpo, ¿ok? Que prácticamente era un obispo que estaba pastoreando esta iglesia y era un discípulo directamente del apóstol Juan. Fue perseguido este Policarpo, este obispo, ¿sí? Por los romanos y murió en la hoguera como mártir. Mira, hermanos, Jesús vale cualquier sufrimiento, amén. Estar en Cristo a pesar de las dificultades es dicha, es ser bienaventurados. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios, como dice el apóstol Pedro, está sobre nosotros. Y mira, cuando vemos cómo esta iglesia de Esmirna estaba pasando un sufrimiento, que en griego es tribulación, tortura, porque en ese entonces se acostaba al prisionero, le ponían una piedra pesada, ¿sí? Otra encima, y así hasta que aplaste el pecho y la costilla. Eso era lo que hacían los romanos para sacar la información, para que nieguen la fe en Cristo Jesús. Acuérdate, en los tiempos de Nerón también, cómo los cristianos eran colgados en los jardines como alumbrado público, como antorchas humanas, amén. Y ahí el Señor dijo, si es por causa de Cristo, glorifiquen a Dios, amén. Y no tengan miedo a aquel que mate el cuerpo, porque después dicen, no pueden más que hacer, porque el alma está preservada por nuestro Dios, amén, y nos guarda, amén. Amén. En 2 Corintios 6, 8 al 10, mira el apóstol Pablo, y algunos catalogan que Jeremías también Pablo tenía esos vituperios, esos momentos difíciles como el profeta, que habla también en 2 Corintios 3, que te animo a que lo puedas leer para que te puedas identificar también más o menos cómo habla Pablo y también se asemeja a Jeremías. En 2 Corintios 6 dice 8, servimos a Dios, ya sea que la gente nos honre o nos desprecie, sea que nos calumnie o nos elogie, somos sinceros, pero nos llaman impostores. Nos ignoran aun cuando somos bien conocidos, vivimos al borde de la muerte, pero aún seguimos con vida. Amén. Nos han golpeado, pero no matado. Hay dolor en nuestro corazón, pero siempre tenemos alegría. Somos pobres, pero damos riquezas espirituales a otros. No poseemos nada y sin embargo lo tenemos todo. Qué linda palabra, amén. Qué linda palabra de Dios. Y por ser cristianos, ¿sí? Muchas veces es ocasión de burla en la sociedad por los principios bíblicos, por preservar vida, por preservar la palabra de Dios. Hay burla, hay escarnio, hay persecución, y esto más se ve en otros países comunistas, que está muy fuerte esa situación, amén. Entonces siempre ha habido rechazo y burla, ¿sí? Aún de los que están alrededor, aún en la misma iglesia de Cristo, hablando en sentido general, también hay persecución. Acuérdate, de los que siguen la carne, ¿sí? Ismael, siguen a los que son hijos de la promesa. Entonces, en ese tiempo, por ejemplo, decían que los cristianos eran caníbales, que se comían la carne, la sangre, calumniaban, a los cristianos, hablaban. En los tiempos, te hablo de la iglesia de Esmirna, y algunos judíos querían permanecer en niveles de privilegio, no querían arruinar su condición económica, y por eso que calumniaban a los cristianos, ¿ok? Le dice algo muy importante aquí a la iglesia de Esmirna, de parte del Señor, le dice, no temas en nada lo que has de padecer, amén, es decir, no temas, sé fiel hasta la muerte, ¿sí? Haya fidelidad en tu vida, amén. Luego ahí habla, ¿no?, de que tendrás 10 días de tribulación, que también esto se asemeja a los 10 emperadores después, desde Nerón hasta Constantino, ¿ok? Quizá otro tema para poder tratar, pero algo que me ministró mucho es, dice, sé fiel hasta la muerte. Mira, imagínate cómo la gente que seguía al Señor, que tenía esa fe genuina, perseveraba a pesar de las circunstancias, a pesar de las persecuciones, a pesar de los vituperios, de las burlas, seguía perseverando porque sabe a quién sirve y de quién es. Amén. ¿Por qué? Porque es la fe que el Señor pone en nosotros. Él pone el querer como el hacer, para hacer su voluntad, por su buena voluntad. Nadie sigue al Señor por querer hacerlo o por
por un deporte, no, sino porque hay convicción, hay seguridad, porque es el Señor que pone esa fe en nuestras vidas. Y le dice ahí, no, sé fiel hasta la muerte, a pesar de calumnias, a pesar de la pobreza que tenía Policarpo, de la prisión. Y mira cómo los romanos eran tan horribles en esas muertes que daban a los cristianos, espectáculos en los coliseos romanos y ponerlos como antorchas en los jardines, ¿ok? Y es triste cuando a veces los cristianos llegamos a poner límites a Dios, condiciones, es decir, mientras me va bien, soy cristiano, mientras Dios me ayude en mis relaciones, ¿no? Pero si me empiezan a rechazar, mejor ya no. Y si tomamos una analogía del matrimonio, que cuando decimos en el altar, yo seré fiel en la riqueza, en la pobreza, en la salud o en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe, es decir, seguimos perseverando a pesar de que nuestros cuerpos ya no sean los mismos cuando teníamos, pues, o cuando éramos jovencitos. Hay muchas parejas que se divorcian por finanzas, por pobreza, ¿sí? Rompen el contrato, y es a veces lo que también rompemos, ese contrato con nuestro Señor, ese compromiso, cuando en el matrimonio es en las buenas y en las malas. Con Dios es en las buenas y en las pruebas. Seguimos sirviendo al Señor. Hay muchas cosas que pueden cambiar de la noche a la mañana. Dice Salomón en Eclesiastés que toda temporada acontece para uno, para el otro. Algunos van a prosperar, otros están en pobreza. De repente todo eso cambia y se vuelca. ¿Por qué? Todo acontece para el uno, para el otro, porque todo es vanidad, dijo el predicador. Amén. Mira, cuando Policarpo lo sentencian, cuando llegó anciano, lo sentenciaron a muerte, eso es según historia, ¿ok? Vinieron los centuriones y le dijeron, ya es hora de que vengas y mueras. Y Policarpo le dice, por favor, denme una hora solamente para orar. Y oró tan intensamente este pastor de Esmirna que los centuriones se sentían ya mal por llevarlo prisionero. Quería que viva, ¿sí? Pero le decían, niega tu fe para que te salves. Sí, le estaban dando esa oportunidad, pero Policarpo fue fiel hasta la muerte. Y por eso que él dice esta famosa frase, 86 años he servido a mi Señor y nunca me ha hecho daño. Mira, sufrió pobreza este obispo, pero dijo, Dios no me ha hecho daño. Dios en ningún momento, a pesar de los años que han transcurrido y seguimos sirviendo al Señor, nunca nos ha hecho daño. ¿Por qué? Porque Policarpo veía que él era sacrificio vivo, era una ofrenda agradable a Dios. Y si vamos a detalle a saber qué es Esmirna, que viene de la palabra mirra, y es una palabra, una esencia, un aroma agradable, esa ofrenda quería el Señor que también en este tiempo le demos a Él. Amén. Somos ofrendas para el Señor, pero debemos nosotros ser esa verdadera ofrenda que realmente sea de adoración a nuestro Dios. Amén. Ahora bien, como te decía, esa mirra era una resina dulce aromática que se usaba para embalsamar a los cuerpos, ¿sí? Se extraía de un árbol, de una corteza dura, y pues había mucho en Esmirna. Estaban siendo atribulados esta iglesia, pero aún seguían comprometidos con el Señor. Amén. Y aún en el fuego de la prueba, ellos sabían que su fe era más preciosa que el oro. Amén. Y así el Señor trata nuestras vidas. ¿Para qué? Para que llevemos un dulce aroma de bendición, para que todo sea para alabanza y gloria y adoración a nuestro Señor. Amén. Entonces, cuando la persecución termina, nuestro compromiso con el Señor decae. Nuestras vidas carecen de compromiso porque no hemos sido expuestos a la persecución, a la prueba, a la tribulación, la cual Dios permite para afirmar nuestro rostro a Él, para enfocarnos a Él. Dios no aflige en vano, en todo tiene un propósito. Mira, interesante es que a Jesús le entregaron mirra los sabios del oriente de parte de Daniel, ¿no? ¿Por qué? Porque su sufrimiento en la cruz tenía ese dulce aroma al Padre. Le entregaron de manera profética para hablar cómo Jesús iba a salvar la humanidad a través de su muerte. Y el Señor no aflige en vano, amado amigo, amado hermano. Dice Lamentaciones 3:32, aunque trae dolor, también muestra compasión debido a la grandeza de su amor inagotable, pues Él no se complace en herir a la gente o en causarles dolor. Amén. Entonces, todo el que vive piadosamente va a sufrir persecución.
Dicen, cierto, y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios, dice esta versión, en Cristo Jesús, sufrirá persecución. Amén. Entonces la Biblia enseña que la tribulación es parte inevitable y esencial de la vida cristiana. No es una opción, sino que es necesario. Amén. Y ahora yo te animo y te hablo a ti, amigo, ¿sí? ¿Qué es más doloroso? ¿La primera muerte o la segunda muerte? Apocalipsis 20:12 dice, y ve a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esa es la segunda muerte, el futuro juicio para los que no hayan nacido de nuevo. Y hay dos nacimientos, ¿sí? Hay dos nacimientos y dos muertes. El que nace una vez, muere dos veces. Y el que nace dos veces, muere una vez. Porque dijo el Señor, el que es nacido de la carne, carne es, y lo del espíritu, espíritu es. Eso le dijo Jesús a Nicodemo, amén. Porque solo por Cristo Jesús podemos entrar. Si nadie llega al Padre, nadie llega al cielo, si no hay otro camino, solamente Jesús. Él es el único camino, la verdad y la vida, amén. Pero no es bueno que tengas miedo a esa muerte, a la segunda muerte, ¿sí? Deberías temer, si no has nacido de nuevo, a esa segunda muerte. La primera muerte va a acabar con el cuerpo, pero la segunda muerte va a acabar con tu alma. Y la segunda muerte es un eterno tormento, creado para Satanás, no para nosotros. ¿Sí? El lago de fuego es para Satanás, pero cuando se rechaza a Cristo, ¿sí? Van con Satanás al lago de fuego. Y la palabra, recíbela con mansedumbre, ¿sí? Acércate a Cristo. Hoy es el día de salvación. Amén. El Señor conoce también tus obras. Todo aquel que está también perseverando en la vida cristiana, conoce tu sufrimiento, conoce tu pobreza, pero eres rico, así como le dijo el Señor también a la iglesia de Esmirna. Amén. Entonces, este tiempo podamos nosotros entender que es necesario que pasemos también diferentes pruebas, situaciones, si hay vituperios, hay cárceles, así como los antiguos que alcanzaron buen testimonio por medio de la fe, no solamente era porque ponían su confianza en el Mesías, que lo miraban de lejos y lo saludaban de lejos, sino que esa fe que habitó en ellos la misma fe de Jesucristo que ahora habita también en los hijos de Dios. ¿Para qué? Para que perseveremos a pesar de que cuando venga persecución, vengan vituperios, vengan burlas, vengan críticas, vengan muchas cosas, nosotros perseveramos. ¿Por qué? Porque no podemos callar, nos es impuesta necesidad, porque hay un fuego metido en nuestros corazones y en nuestros huesos. Amén. Que el Señor ha sido más fuerte que nosotros y Él está como poderoso gigante defendiéndonos. Amén. Porque de Él somos y a Él servimos, amén, y seamos esa ofrenda, y esa ofrenda es una dádiva de tributo a Dios, es decir, tributemos a Dios correctamente, seamos esa ofrenda agradable, sacrificio vivo, así como fueron muchos de los mártires que habla la palabra de Dios, la Escritura y también la historia corrobora todo esto. ¿Qué aroma dulce, fragante estamos entregando al Señor? Amén. Termina el texto del libro de Hebreos capítulo 11, verso 38, diciendo, de los cuales el mundo no era digno, es decir, su presencia de estos antiguos en el mundo fue en su misma prueba, fue suficiente, mejor dicho, fue la prueba suficiente de la gracia, de la abundante gracia de Dios, pero dice, para el mundo ellos no eran dignos, amén, porque la palabra que proclamaban y la palabra que daban a gente también pecadora fue un privilegio mayor que la gente pues no se merecía. 40 años que profetizó Jeremías y ninguno vino al arrepentimiento y no hubo de otra que tenían que ser llevados al exilio. Amén. Que ese tiempo también el Señor nos exhorte, si realmente estamos viniendo en arrepentimiento al Señor o una y otra vez desechamos al que habla, y dice la palabra, la Escritura en Hebreos, que no desechemos al que habla. Amén. Oremos. Amado Dios Padre bueno, gracias te damos por tu palabra, Señor.
que sea sembrada en nuestros corazones y en buena tierra, mi Dios amado, para que demos fruto. Gracias por animarnos, Señor amado. Gracias, mi Dios, porque a pesar de las pruebas, situaciones, circunstancias, Señor amado, podemos estar gozosos, Señor amado, mi Dios. Somos bienaventurados, Señor amado, porque por causa de ti, Señor amado, sufrimos, mi Dios. Pero gracias, Dios, porque Señor, tú eres, Señor, quien, mi Dios, estás como poderoso gigante. Y Señor amado, en ti, Señor amado, nada se pierde, Señor amado. En ti estamos seguros. Anima, Señor, con esta palabra también a todo aquel que está pasando prueba, tribulación, persecución, Señor amado. Y este tiempo, Señor, mi Dios, dale, Señor, devuelve ese gozo de tu salvación, Señor amado, mi Dios. Vuélvelo al primer amor, mi Dios, y siga sirviendo, Señor amado, mi Dios, como lo hacía antes, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga.